Amados hermanos, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, hermanos, aquí en esta amada Iglesia Bautista Comunión. Ustedes no saben, hermanos, cómo mi corazón, el corazón de mi esposa, el corazón de mis hijas, se alegra, hermanos, cada vez que estamos entre ustedes. Igualmente, cada vez que alguno de ustedes va y nos visita en Ciguatepeque, porque ya han ido varios, hermanos, y ustedes no saben la alegría que eso trae a nuestros corazones. Pero la verdad, hermanos, es que esta mañana, hermanos, yo estoy más alegre, hermanos, porque Jesucristo resucitó. Y porque Jesucristo volverá. Y Él vuelve pronto. Y Él va a reinar. Y va a reinar juntamente con nosotros. Pues, hermanos, les había anunciado, hermanos, que iba a estar predicando en Génesis capítulo 22. Un mensaje que pensaba titular El Dios que prueba el corazón y la fe del hombre que supera esa prueba. Ese era el mensaje que iba a estar predicando en esta mañana, Génesis 22, que es el pasaje donde se narra que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, al hijo de su amor, a Isaac. Pero, hermanos, al estar repasando mis notas esta madrugada, hermanos, me di cuenta de que todavía tenía algunos detallitos no del todo claros, algunos detalles que todavía necesito trabajar. Entonces, hermanos, les pido disculpas, no voy a predicar Génesis 22, sino que voy a predicar algo que en parte ya les prediqué a ustedes, pero que no lo prediqué de la manera en la que lo voy a predicar hoy. Ahí está la diferencia. Ustedes saben que antes de que tuviera que salir de Tegucigalpa, salir de la iglesia hacia Ciguatepeque para ser el director del Seminario para la Predicación Expositiva, CEPE, estuve predicándoles la carta del apóstol Pablo a Tito. Y yo les decía que esta carta es la que presenta el modelo para una iglesia centrada en Cristo. Esta carta presenta el modelo, el patrón, para que una iglesia ponga su fe exclusivamente en Cristo, muestre o exhiba la conducta de Cristo y se esmere o se ocupe en hacer las obras de Cristo. Y en cada uno de esos mensajes en la carta a Tito, yo les presentaba estas bases. ¿Cuáles son las bases para una iglesia cristocéntrica? Y lo iba haciendo poquito a poquito, pero nunca lo hice, hermanos, todo de un solo. Nunca lo hice todo de un solo. Así que hoy vamos a ver esas bases, esas razones para que seamos personas centradas en Cristo. Y dicho de otra manera, como le estaba explicando a los niños, para que seamos ese tipo de personas que resplandece en un mundo que está en tinieblas. Hermanos, el Señor quiere que sus hijos brillen con la luz de Cristo en un mundo que está en oscuridad. No podemos brillar con la misma fuerza que el sol, quien es el Hijo de Dios, Jesucristo. Esa luz gloriosa estamos esperando que se vuelvan a manifestar. Pero mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos el deber y el privilegio, porque es un privilegio, de reflejar la luz de Cristo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, y no lo busquen porque, creo que está aquí, sí, Filipenses 2:15, el apóstol Pablo dijo: los hijos de Dios, por su conducta irreprensible, sencilla y sin tacha, resplandecen como luminares en el mundo. Oigan bien, los hijos de Dios por su conducta centrada en el Señor Jesucristo, porque reflejan al Señor Jesucristo viviendo de una manera sencilla, irreprensible, sin mancha, resplandecen como luminares en el mundo. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús en medio de una generación torcida
y perversa, en medio de un mundo que está en tinieblas. Jesucristo lo dijo de otra manera, en Mateo 5, 14 al 16. Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara abajo y se pone debajo de una vasija, sino que se coloca sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que tenemos esa misión, la de, como personas centradas en Cristo, alumbrar en este mundo de tinieblas. Y es nuestra buena conducta y nuestras buenas acciones son las que deben reflejar esa luz. Pero ¿por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide que seamos luz, que resplandezcamos como luminares, como las estrellas? ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué? Aquí vamos a ver al por qué. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ahora, más adelantito, váyase al capítulo 3, hermano. Capítulo 3, versículo 3. Y ahí aparece otra vez la palabra porque. Porque, versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos, lo que vamos a aprender en esta mañana, en estos dos pasajes, esta es nuestra enseñanza central. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo, que estos dos pasajes nos demuestran que la manifestación de Cristo en este mundo para salvar a los pecadores es la razón para que los hijos de Dios tengamos una buena conducta y hagamos buenas obras que brillen en el mundo. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo, que la manifestación de Cristo, esa luz que brilló, la manifestación de Cristo en este mundo para salvarnos a nosotros los pecadores, es la razón, es la base para que ahora nosotros los hijos de Dios tengamos una buena conducta, hagamos buenas obras para que brillemos en este mundo. Además de esto, hermanos, vamos a estar viendo lo siguiente. Siguiente diapositiva, que Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir, Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda, Cristo se manifestó para purificarnos, Cristo se manifestó para formar un pueblo especial, Cristo se manifestó porque nuestra condición anterior lo demandaba, Cristo se manifestó para mostrar el amor de Dios y Cristo se manifestó para darnos herencia. Otra vez, hermanos, la base de todo esto, la base por la que usted y yo y todos nosotros tenemos que tener una buena conducta y tenemos que hacer buenas obras, es porque Cristo se manifestó en este mundo para salvar a los pecadores.
Vea usted ahí en el capítulo 2, versículo 11. Aparece la palabra porque, la palabra porque. Ese porque está indicando, aquí viene la razón, aquí viene la razón, aquí viene la justificación. Pero antes de ese porque, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, Dios está hablando de cuál debe ser la conducta de los pastores de la iglesia. Está diciendo, ellos deben ser irreprensibles, sobrios, prudentes, etcétera, etcétera. Está hablando de cómo deben conducirse los líderes de la iglesia. Pero comenzando en el capítulo 2, y si quieren vean ahí el capítulo 2, comenzando en el versículo 2, específicamente versículo 2, Dios comienza a tratar con cada tipo de persona. En el versículo 2, Él habla con los varones adultos y dice, ancianos, ustedes deben ser así ancianos, varones adultos. Versículo 3 y 4 habla con las mujeres adultas, las ancianas. Del 4 al 6 habla con las mujeres más jóvenes y les dice, esta debe ser su conducta. Versículos 7 y 8 habla con los hombres jóvenes, y del versículo 9 y 10 habla con los siervos, y vean al final del versículo 10 y dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, para que sean adornos a la sana doctrina, para que sean adornos del mensaje del Evangelio, de ese resplandeciente mensaje. Nuestra conducta adorna ese mensaje, es luz que brilla. En el versículo 11, entonces, Él dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijos míos, les estoy pidiendo esto? Y dice Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, generalmente pensamos en todas las bendiciones que Dios nos da. Amén. Pensamos en este nuevo día que pudimos abrir los ojos y ver la luz, que podemos respirar el aire, que pudimos desayunar, que vamos a tener el pan de cada día, que tenemos una familia, que tenemos esposa, que tenemos hijos, que tenemos una iglesia, que tenemos un lugar donde vivir, todo eso, que tenemos salud. Todo eso es gracia de Dios, porque es un regalo que Dios da a los pecadores, y los pecadores no se merecen esos regalos. Es gracia de Dios. Pero hermanos, aquí este versículo 11 no está hablando de esa gracia, no está hablando de la gracia que Dios nos da todos los días. Desde que nos despertamos, respiramos, vemos la luz, nos bañamos con agua, eso no está hablando de eso. Aquí, hermanos, está hablando de una gracia puntual, de una gracia específica, de una gracia especial. Aquí, hermanos, está hablando de una gracia que salva. Vean lo que dice ahí. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Es una gracia que salva, que libera, que rescata del peligro de muerte. Y ahí, hermanos, donde aparece la palabra se ha manifestado, vean ahí en el versículo 11, se ha manifestado o se manifestó. Esta palabra, hermanos, es la palabra en español que nosotros usamos y es la palabra epifanía. Epifanía. ¿Y qué significa epifanía? Significa resplandor, brillo. Así que lo podemos entender como algo que resplandece, que brilla, que aparece, que se revela, que se manifiesta. La gracia de Dios ha brillado, se ha revelado, ha alumbrado. No es la gracia de Dios de todos los días. Se refiere a una gracia específica, puntual. ¿Y cuál es esta gracia? ¿Cuál es la gracia de Dios que brilló de forma tan refulgente? ¿Cuál es esta gracia?
Un comentarista dice lo siguiente: aquí la manifestación de la gracia de Dios se refiere a la gracia encarnada, la gracia hecha carne. Esta gracia se refiere a Cristo mismo, quien es el regalo supremo de la gracia de Dios el Padre para la humanidad caída. Está hablando del más grande regalo del Padre para la humanidad. ¿Quién es? Jesucristo. La razón por la que tenemos que tener una buena conducta y hacer buenas obras y brillar en este mundo es porque Dios manifestó a Cristo Jesús, su Hijo. Y por ese medio nos trae la salvación. Otro comentarista dice, aquí la palabra gracia es un resumen en una sola palabra, un resumen de una sola palabra del acto salvador de Dios en Cristo, dado gratuitamente a los pecadores que creen. Hermanos, ahí donde dice, tengan este tipo de conducta, varones mayores, adultos, mujeres adultas, jovencitos, jovencitas, empleados, tengan este tipo de conducta, buenas obras. ¿Por qué? Porque Cristo se manifestó, porque Cristo vino a este mundo, nació de una virgen, creció, se hizo hombre, vivió entre nosotros, predicó el Evangelio, hizo milagros que confirmaban que era el Hijo de Dios, pero siempre fue perseguido, fue objeto de persecución, de burlas, de traición, de golpes, de un juicio injusto totalmente que lo llevó a la cruz. Y de hecho tuvo que cargar la cruz sobre sus hombros y morir en esa cruz derramando su sangre, y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Está diciendo, esa es la razón, esa es la razón. Pero vean, hermanos, ahí al final del versículo 11 dice que esta manifestación trae salvación a todos los hombres. Aquí, hermanos, es importante recalcar el punto que no todos se salvan. Ahí donde dice que la manifestación de Dios en Cristo Jesús trae salvación a todos los hombres, lo debemos entender en el contexto de la carta. Trae salvación a todos los hombres significa a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a los jóvenes, a las jóvenes, a los siervos, a los amos, a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los negros, a los gordos, a los flacos, a los hondureños, a los gringos, a los de todo el mundo, a los educados, a los incultos. Todos tienen acceso a la salvación por medio del Señor Jesucristo, pero no todos se salvan. Solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Aquí la pregunta es, esa luz que brilló en el mundo, la luz de Cristo Jesús, cuando vino a mostrar la gracia de Dios para traer salvación a los hombres, ¿ya resplandeció también en su mente y corazón, o todavía usted sigue en tinieblas? ¿Todavía sigue en las tinieblas o ya vio la luz? En 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, o sea, hablando de la creación, Génesis 1, Dios dijo, sea la luz. Ese mismo Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones, ha traído luz a nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esa es la pregunta más importante. Si esta gloriosa luz que resplandeció en el mundo también ha resplandecido en sus corazones. Si no lo ha hecho, reciba la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús.
arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en ese regalo de gracia de Dios, Cristo Jesús, para traerle el perdón, para darle vida eterna. Entonces, hermanos, esa es la razón, esa es la gran razón por la que debemos tener este tipo de conducta y buenas obras, por la que debemos brillar en este mundo. Pero el pasaje quiere profundizar y nos da varias otras razones, pudiéramos decirlo, pero que todas están relacionadas con lo mismo, la manifestación de Cristo. Esa es la gran razón. Pero ahora nos va a dar varios aspectos de la manifestación de Cristo. Qué bueno que no se apagó la luz, sigue resplandeciendo la luz. Varios aspectos de la manifestación de Cristo. El primero, hermanos, Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir en esta época. Vea el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12 dice enseñándonos, y después dice que renunciando a los placeres y a los deseos mundanos, y después dice vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Lo que está diciendo es que Cristo se manifestó para que aprendiéramos a vivir. Hermanos, Cristo se manifestó para que aprendiéramos a vivir. La palabra ahí enseñándonos tiene que ver con el instruir, enseñar, capacitar a un niño. Habla de la pedagogía, la enseñanza a los niños. Espiritualmente hablando, la manifestación de Cristo nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque nos moldea a la imagen de Cristo, nos transforma, nos exhorta, nos corrige, nos instruye. Nos enseña, hermanos, a vivir. Pero esto, hermanos, piénsenlo así, piensen esto. Si la manifestación de Cristo, quien vino, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó, nos enseña a vivir, ¿qué significa? Que antes de eso no sabíamos cómo vivir en el mundo. No sabíamos cómo vivir en el mundo. Estábamos a oscuras, andábamos perdidos, descarriados, sin rumbo. Íbamos camino a la perdición, a la destrucción de nuestras vidas eterna. No sabíamos vivir en este mundo. Si usted todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, usted no sabe cómo vivir. Usted está perdido en la vida. Me acuerdo de ese hermoso canto que hemos cantado en esta iglesia muchas veces que dice: en densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría yo de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión y me guiaste a la cruz. Y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Hermanos, antes de la manifestación de Cristo y antes de que pusiéramos nuestra fe en el Señor Jesucristo, no sabíamos cómo vivir. Ahora, la obra de Cristo en la cruz nos muestra cómo vivir. Y dice el pasaje ahí, enseñándonos a vivir en esta época, en este siglo, de una manera sobria, justa y piadosamente. Significa vivir con moderación, vivir de una manera sabia, vivir teniendo control de los deseos y de las pasiones. Vivir con justicia o de una manera justa significa vivir de conformidad a las normas, a la ley de Dios. Antes vivíamos como nos daba la gana, ahora nos apegamos, seguimos el carácter de Dios, la ley de Dios. Una manera piadosa significa de una manera reverente, una manera que de verdad glorifica al Señor.
Entonces, hermanos, la manifestación de Cristo en el mundo nos enseña a vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Y hay dos aspectos de ese aprendizaje, hermanos. Tenemos que aprender, en primer lugar, vean ahí el versículo 12, dice, negando la impiedad y los deseos mundanos. Negando la impiedad y los deseos mundanos. Significa, hermanos, que la manifestación de Cristo nos enseña a renunciar al pecado. Renunciar al pecado, porque antes amábamos el pecado, hermanos, y nos deleitábamos en nuestro pecado, y eso es verdad de todos nosotros. Yo me incluyo también. Antes de conocer al Señor Jesucristo, amábamos el pecado y lo teníamos así, y no nos queríamos soltar del pecado porque lo disfrutábamos. Pero la manifestación de Cristo nos enseña a vivir, y eso implica que rechazamos el pecado. Y lo otro que implica, vean el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nos enseña a vivir, hermanos, aguardando el regreso del Señor Jesucristo. Ahí la palabra aguardando significa esperar con ansias, anhelar. Significa que ya no estamos esperando los placeres de este mundo, ya no tenemos puesta la confianza en este mundo, sino que estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Quiero que vean algo maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Dice ahí la palabra, vean lo que dice ahí en el versículo 12, enseñándonos. Salten ahí donde dice que vivamos en este mundo, Ahí la palabra mundo sería mejor traducida como siglo o época, para que vivamos en esta época. Hay una época. ¿Sabe usted en qué época estamos viviendo? ¿En qué época vivimos, hermanos? En la época que les hablé a los niños aquí y a ustedes también. Estamos viviendo en la época entre la manifestación de la gracia de Dios por medio de Cristo y la otra manifestación que dice aquí, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos viviendo en una época marcada por la manifestación de la gracia en el Señor Jesucristo y la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. En esa época estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? A esperar el regreso del Señor Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso. Aquí se está cerrando un ciclo, se está cerrando el círculo. Primero se manifestó la gracia en el Señor Jesucristo, que trajo salvación a todos los hombres que creen en Él. Y yo espero que usted sea uno de esos que cree en Él, para que tenga la salvación. Pero lo que estamos aguardando es que ahora ya no se va a manifestar la gracia, sino que viene a manifestarse la gloria, hermanos. Se manifestó la gracia primero, que trajo salvación. Ahora se va a manifestar la gloria que trae el reino del Señor Jesucristo en este mundo. Y eso es lo que estamos esperando. Y miren, hermanos, cómo habla del Señor Jesucristo aquí. Dice la gloria de nuestro gran Dios, Salvador Cristo Jesús, y dice que es la manifestación de su gloria. Y es una esperanza bienaventurada, es decir, que no falla. Está diciendo, Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Así que, hermanos, la gran razón para que tengamos una buena conducta y buenas obras es la manifestación de Cristo en este mundo para salvar a los pecadores. Y en primer lugar, hemos visto que Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir. Segundo, Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda.
para pagar nuestra deuda. Vean el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y yo quiero que vean el orden del pensamiento. Comenzando en el versículo 13, Cristo es descrito como glorioso. Él se manifestará en gloria. Él es el gran Dios. Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que hizo? Se dio por nosotros. Puso su vida por la nuestra en la cruz del Calvario. Murió en nuestro lugar. ¿Para qué dice? Para redimirnos de nuestra iniquidad. La palabra redimirnos, hermanos, tiene el sentido de liberar mediante el pago de un escate. Piense usted, hermanos, en una persona que es secuestrada y los secuestradores llaman a la familia y le dicen: tenemos a su pariente, necesitamos un rescate. Si usted paga el rescate, liberamos a su pariente. Y la familia, pues, con muchas dificultades, reúne el dinero, paga y recibe de vuelta a su pariente. Es una idea parecida aquí. Redención, rescate. Hablando un poco más ampliamente, hermanos, la redención tiene que ver con conceptos como deuda, como esclavitud, como condenación. Cada una de esas cosas aplica a nosotros o aplicaba a nosotros. Teníamos una deuda. ¿Cuál deuda? La deuda del pecado. Una deuda impagable para nosotros, porque el pecado es una ofensa ante el Ser Supremo, que es santo, santo, santo. Pero teníamos una deuda porque lo habíamos ofendido con nuestro pecado. ¿Y qué le puede pagar el pecador al Ser Supremo, que es dueño de todo, que es santo, 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 y que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tocamos es pecado? ¿Qué podríamos pagarle a Él? Teníamos una deuda y nuestra deuda exigía la muerte. Pero aparte de ser deudores, éramos esclavos. Estábamos esclavizados. ¿A qué? Al pecado. El pecado era nuestro Señor. Y si no me creen, Juan 8:34, Jesús dijo: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es Jesucristo el que lo está diciendo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Estábamos bajo esclavitud. En Romanos 6:16, el apóstol Pablo dice: ¿es que acaso ustedes no saben? ¿No saben ustedes que son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? Solo pueden ser esclavos del pecado o solo pueden ser esclavos de la obediencia a Dios. Pero estábamos bajo esclavitud, teníamos una deuda y éramos esclavos. El apóstol Juan en 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Deuda, esclavitud, pero no solo eso, condenación. Ahí donde dice redimirnos de toda iniquidad, la palabra iniquidad, hermanos, puede significar maldad, transgresión, puede significar eso. Pero también, hermanos, la palabra iniquidad puede significar incumplimiento a la ley. Incumplimiento a la ley. Lo que está diciendo es que Él se manifestó para pagar nuestra deuda, liberarnos de la esclavitud y del incumplimiento a la ley de Dios en la cual todos estábamos. Habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Al compararnos a nosotros con la ley, decía sobre nosotros: transgresor, condenado, deudor,
esclavo. Pero Él se dio a sí mismo. Él puso su vida para pagar esa deuda, darnos libertad y que pudiéramos ser justificados. Y que ese rótulo que decía incumplimiento, condenado, ya no pese sobre nosotros. Esto es maravilloso. Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir y para pagar nuestra deuda. Pero vean el versículo 14, también dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Cristo se manifestó para purificarnos. Tercer aspecto de la manifestación de Cristo. Cristo se manifestó para purificarnos. Su muerte no solo nos redime, sino que también nos purifica. La palabra purificación ahí, hermanos, tiene que ver con la palabra catarsis. No sé si alguien de ustedes ha oído a personas decir, me voy a hacer una catarsis. ¿Qué significa catarsis? Significa una limpieza profunda, una limpieza total. Significa purgarse o purgar algo de toda mancha, de toda impureza. Es un lavado completo. Es dejar algo limpio, sin mancha, sin contaminación y sin vergüenza. Hablando de la muerte del Señor Jesucristo, esa muerte nos purifica, nos lava por completo a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. La muerte de Cristo es el único sacrificio que crea pureza en la vida. Nuestro corazón, hermanos, está contaminado, está sucio, ¿verdad? La palabra del Señor lo enseña. El corazón del hombre es engañoso, está lleno de maldad. Lo único que puede purificar y limpiar ese corazón es la muerte del Señor Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, por medio de la fe en Él. La manifestación de Cristo nos da un nuevo corazón. Siguiente, hermanos, el cuarto aspecto de la manifestación de Cristo. Vean ahí el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Ahí estamos, y purificarnos. Pero vea lo que dice después. Purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, este punto es que Cristo se manifestó para formar un pueblo especial. Tiene relación con lo que acabo de decir anteriormente. Cristo se manifestó para purificarnos, pero yo lo separo, lo hice dos puntos. Cristo se manifestó para purificarnos, ese es un punto. Número 2, Cristo se manifestó para formar un pueblo especial. ¿Y por qué lo digo así, hermanos? Porque quiero que ustedes vean, hermanos, la palabra pueblo. Pueblo. ¿Cuántas personas es un pueblo? ¿Una? ¿Una, hermanos? ¿Una persona hace un pueblo? No, hermanos. Una sola persona no es un pueblo. Un pueblo son varias personas. No sé cuántas, pero más de una. Más de una persona son un pueblo. Y a este pueblo lo une un vínculo. Puede ser un vínculo cultural, un vínculo físico, un vínculo geográfico. Pues aquí está diciendo esto, hermanos. Cristo se manifestó para formar un pueblo, un grupo de personas. Y el vínculo que los une es precisamente Él, Cristo. ¿Quién es este pueblo, hermanos? ¿Quién es este pueblo? La iglesia. La iglesia. Nosotros, hermanos. Por eso cuando las personas dicen, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, yo creo en Cristo, pero no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo les leería esto. Él se dio a sí mismo, Él subió a la cruz, Él derramó su sangre para purificar un pueblo, un grupo de personas que tenemos algo en común, la iglesia, hermanos.
Y miren que dice que este pueblo, hermanos, es un pueblo propio. Pero ahí, hermanos, o posesión suya, dice ahí. Pero ahí, hermanos, la palabra posesión suya o propio va más allá, hermanos. Quiere decir algo especial, algo selecto, algo elegido. En Primera de Pedro dice que somos una nación santa, un pueblo elegido, para que manifestemos o proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo especial, un pueblo especial. Ese pueblo es la iglesia. Así que, hermanos, ¿qué nos impulsa, qué nos motiva a tener una buena conducta y buenas obras? La manifestación de Cristo en este mundo para salvar a los pecadores. En primer lugar, Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir. En segundo lugar, Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda. En tercer lugar, Cristo se manifestó para purificarnos. En cuarto lugar, Cristo se manifestó para formar un pueblo especial, la Iglesia Bautista Comunión y todas las demás iglesias. Y en quinto lugar, Cristo se manifestó porque nuestra condición anterior lo demandaba. Lo demandaba. Vayan ahora a Tito 3:3. Tito 3:3, hermanos. Otra vez aparece ahí la palabra porque. Vean el versículo 3, porque. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está hablando de la purificación que hablamos ya. Versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La idea principal, hermanos, la idea principal ahí, el centro de todo ese pasaje es lo que dice al inicio del versículo 5. Dice, Él nos salvó. Esa es la idea que gobierna todo ese pasaje. Él nos salvó. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 3. Hermanos, vamos a hablar de su foto. Esta es una foto, hermanos. Yo le voy a decir su foto. Esta es una foto suya y mía, así que no se enojen, porque es la foto suya y la foto mía. Es una foto de buena calidad, con todos los megapíxeles que usted pueda imaginar. Escuche cuál es la foto suya y la foto mía. Éramos necios. No teníamos conocimiento de Dios, entendimiento espiritual, no entendíamos cuál era su voluntad. Desobedientes. Nuestra actitud era desafiante. Rechazo a Dios y a su voluntad. Levantábamos el puño a Dios y le decíamos, no. Su palabra dice eso, no lo voy a hacer. Desobedientes, rebeldes, extraviados. Significa que estábamos engañados, que nos alejábamos del camino de Dios. Si Dios estaba aquí, nosotros caminábamos en dirección opuesta, alejándonos de Dios. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Todo lo que hacíamos lo hacíamos para encontrar satisfacción. Nuestro placer era nuestro Dios. Vivíamos únicamente para nuestro placer. A veces yo le digo a mis niñas, ustedes tienen un ídolo, el ídolo de la diversión, porque lo único que quieren hacer es divertirse todo el día. Quieren estar jugando, corriendo, y nada de responsabilidades, y nada de estudiar, y nada de leer, y nada de nada. Solo quieren estar divirtiéndose. Y yo les digo, ese es el ídolo de la diversión. Todos lo teníamos, el ídolo del placer. Satisfacernos con los placeres del mundo. Sigamos con la foto, está quedando igualita a nosotros. Maliciosos,
Malicioso significa que no éramos malos por accidente, no éramos malos por error, hermanos. Nosotros no pecábamos involuntariamente. Todo nuestro corazón y nuestra voluntad estaba volcada al pecado. Como dice en Génesis 6:4, todos los pensamientos de nuestro corazón eran continuamente hacer lo malo. Maliciosos. Después dice envidiosos. Codiciábamos, todo lo que mirábamos lo codiciábamos. Yo quiero tener eso. Y sufríamos por el gozo de los demás. Si otra persona tenía eso, eso nos dolía, ¿verdad? Nos dolía. Nos dolía que otros pudieran tener lo que nosotros no podíamos. Como dice Eclesiastés 4:4, todo lo hacíamos por rivalidad. Dice después, aborrecibles. Odiosos significa odiosos. Nuestro estilo de vida era tan corrupto que realmente éramos abominables y provocábamos el rechazo los unos de los otros. Dice al final, nos aborrecíamos los unos a los otros, nos odiábamos los unos a los otros, éramos hostiles. Por eso es que decimos que en el mundo no hay amor. El mundo está carente de amor. ¿Qué les parece la foto? Esa era la foto de cada uno de nosotros antes de la manifestación de Cristo en el mundo y antes de la manifestación de Cristo en nuestro propio corazón. Esta es la descripción de cómo éramos. Y como les digo, es una descripción precisa, exacta de quiénes éramos. Porque es una descripción que la está haciendo Dios. No soy yo, es Dios quien da esta descripción. Esos éramos. Y por tanto, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos. Por eso dice el versículo 5, porque eran ustedes así, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque ¿qué puede hacer? ¿Qué obra justa puede hacer una persona como la que acabo de describir para alcanzar salvación? Ninguna. Él nos tuvo que salvar por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor. Cristo se manifestó porque nuestra condición demandaba que Él se manifestara. Pero esto, hermanos, no significa que Él tenía la obligación de manifestarse y de salvarnos. No, hermanos, Él no tenía la obligación de hacerlo. Cuando yo digo que nuestra condición lo demandaba, no significa que Él estaba obligado a hacerlo. Significa que nosotros no teníamos ninguna otra opción que la de que Él viniera a salvarnos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sexta, Cristo se manifestó para mostrar el amor de Dios hacia la humanidad. Quiero que vean ahí en la pantalla esos versículos, hermanos, y que vean esas palabras que están en amarillo. Escuchen estas palabras. Aquí viene un contraste. En el versículo 3 dice, porque nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados, envidiosos, maliciosos, aborrecibles. Ahí está la foto, ¿verdad? Esa es nuestra foto. Versículo 4 dice, pero, aquí viene un contraste. Aquí viene otra foto. Aquí estaba la nuestra antes de Cristo, aquí viene la otra foto. ¿Cuál es esta otra foto? Dice, se manifestó. Otra vez la palabra brilló, se reveló, apareció. ¿Qué cosa? La bondad de Dios nuestro Salvador, bondad. Y su amor hacia la humanidad, amor. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bondad, amor, misericordia. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, bondad,
amor, misericordia, gracia. ¿Qué es eso? La foto de Dios en el Señor Jesucristo. Ahí están las dos fotos. La nuestra antes de conocerlo a Él y la foto del carácter de Dios que Cristo Jesús despliega. Bondad, la disposición de hacer lo bueno. Amor por la humanidad, esa es la palabra filantropía. Ustedes han oído hablar de las personas filántropas, ¿verdad? Son los multimillonarios que donan lo que les sobra. O que lo donan todo porque ya se van a morir. Ah, qué filántropo. El verdadero gran filántropo, que significa amor por los hombres, filo es amor, antropo, hombres, antropología, hombres, amor por los hombres es Dios. Él es el gran filántropo y su regalo de amor por la humanidad fue Cristo Jesús, su Hijo. La manifestación de Cristo en este mundo para salvar a los pecadores. Misericordia, actos amorosos, compasivos, como los de un padre que se compadece de su hijo, dispuesto a perdonarlo, a tenerle paciencia, la misericordia de Dios. Y por último, su gracia, ese favor inmerecido. Qué contraste tan maravilloso, ¿verdad? Nuestro pecado y la foto de Dios que exhibe el Señor Jesucristo. Cristo se manifestó para mostrarnos el amor de Dios. Y la última, hermanos, el último aspecto de la manifestación de Cristo en este mundo para salvar a los pecadores es que Cristo se manifestó para darnos herencia. Cristo se manifestó para darnos herencia. Vean ahí al final del versículo 7, Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Por su gracia fuéramos justificados y fuéramos hechos herederos. Aquí está hablando, hermanos, que por un regalo inmerecido, por su gracia, no lo merecíamos, por su gracia viene la salvación por medio de la fe en Cristo Señor, en Cristo Jesús el Señor. Pues aquellos que estábamos alejados de Dios, que éramos enemigos de Dios, que no teníamos ninguna parte con Dios, que íbamos a la destrucción eterna, que estábamos eternamente separados de Dios, por su gracia que hizo brillar la luz gloriosa de Cristo Jesús en nuestra mente y nuestro corazón para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y nos entregáramos a Él. Esa gracia ahora nos hace hijos de Dios y como hijos de Dios somos herederos juntamente con el gran Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Y esta herencia está segura. Esta herencia es la vida eterna, dice ahí. Pero dice en la esperanza de la vida eterna. Lo debemos traducir como la esperanza, como la vida eterna. Fuimos hechos herederos ¿de qué? De vida eterna según la esperanza. Fuimos hechos herederos de vida eterna según la esperanza, es decir, según la confianza, la seguridad de lo que Dios ha prometido. Como dice en el versículo 2, Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, y escuchen, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos. Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Amén. Estamos aguardando esa gloriosa manifestación del Señor Jesucristo. Primero, Cristo se manifestó ya. La gracia de Dios se manifestó por medio de Cristo, quien vino a este mundo y trajo salvación a todo tipo de persona. Tú estás incluido en ese todo tipo de persona, ya seas hombre, mujer, adulto, joven, quien sea que seas. La manifestación de la gracia de Dios en medio de Cristo Jesús trae
salvación, pero es necesario que se arrepienta y crea. Pero ahora viene una segunda manifestación, y esta es una manifestación gloriosa: el regreso del Señor Jesucristo para reinar y para castigar a todos los malvados y para restaurar todas las cosas que el pecado contaminó. La creación entera se deleitará cuando Cristo Jesús venga. ¿Se acuerdan de aquellas 2 fotos que les mostré? Bueno, no se las mostré, pero les hablé de las 2 fotos. Nuestra foto: necedad, envidia, odio y todo eso. Y la foto de la bondad, la misericordia, la gracia, la cruz. La cruz de Jesucristo hace posible un intercambio. Y vamos a cantar de eso, y pido al grupo que vengan. Y vamos a cantar de eso, y mientras estemos cantando, piensen eso. Toda esa pecaminosidad, toda esa necedad, esa rebeldía, esa desobediencia, esos actos maliciosos, toda esa iniquidad, en este intercambio fue puesto sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Y a nosotros fue aplicada entonces la imagen del Señor Jesucristo. La imagen que exhibe el Señor Jesucristo fue puesta sobre nosotros. Su justicia, el amor de Dios, la bondad de Dios fue puesta sobre nosotros. Esa es la salvación. Vamos a ponernos de pie, y en lo que cantemos quiero que pasen adelante y tomen el pan, la copa, pero piensen en ese glorioso intercambio.